ocurrieron a pobre maestro por problemas técnicos en su clase virtual. Pero esto hacen sus alumnos. Dicen que los buenos profesores son aquellos que se usan como puentes para invitar a los alumnos a cruzar al otro lado. Es por ello que debes conocer esta gran historia. Don Felipe dedicó su vida entera a labor estudiantil. Enseñaba como docente en la escuela secundaria de la ciudad de Cartagena, en Colombia. Aquel magnífico profesor debía caminar por mucho tiempo y tomar diferentes tipos de transporte, pues aquel hombre vivía en un pueblo llamado Turbaco, que estaba alejado de la ciudad y, sobre todo, de la escuela en donde él enseñaba. El profesor Felipe siempre se caracterizaba por ser un hombre transparente. Se conocía que la mayoría de sus alumnos tenían buenas calificaciones, pero no se equivoquen. No es porque decidía aprobar a todos por su bondad, sino porque cada alumno que no entendía tenía la opción de tener clases privadas con él después de sus regulares asignaciones y aquel hombre no cobraba absolutamente nada. Por eso todos lo amaban. Después de asegurarse que sus queridos alumnos comprendían las enseñanzas que él dejaba, entonces, muy contento, tomaba sus portafolios y comenzaba a caminar por las calles a tomar el último autobús que lo dejase en su casa. Había pasado ya varios días en que se había anunciado una extraña enfermedad que dejaría a todos conmocionados. Algo tan raro en el mundo que a todos sorprendería, y sí, así fue. Don Felipe, el profesor, se levantó por la mañana siendo sacudido por su tierna esposa, quien le decía que algo raro estaba ocurriendo. Don Felipe, muy extrañado, se levantó de la cama y tras un tierno beso, caminó hacia la televisión y la encendió. De pronto, vio al presidente de la República de su país hablando y anunciaba la llegada del COVID-19 a Colombia. Ordenaba a toda la población desde ese instante no salir para nada de sus casas hasta nuevo aviso. «Pero esto no puede ser», dijo aquel maestro. «¿Y mis clases?». De pronto don Felipe fue hasta su teléfono y notó que tenía 15 llamadas perdidas. Algo extraño, ya que a él nadie le llamaba, pues no tenía hijos ni familia, más que su esposa. Cuando devolvió la llamada era el director de la escuela en donde enseñaba, quien le avisó que no fuera a dictar sus clases, pues por orden del presidente nadie debería moverse hasta nuevo aviso. Pero ahora, ¿qué será de mi vida?, se preguntaba aquel profesor. Mis alumnos tienen que rendir exámenes y necesito enseñarles acerca de la historia de este país. Si no, ¿cómo tendrán conciencia cívica?, le explicaba a su esposa, quien le calmaba por los nervios. Al pasar un par de semanas, don Felipe recibió una llamada del director, quien lo citó para una llamada múltiple con los demás docentes. En dicha reunión, se le comunicó que no estaba permitido volver a los salones de clase. Sin embargo, iban a usar las herramientas del Internet y los aparatos electrónicos para poder enseñar. Después de una larga capacitación, los docentes estaban listos para enseñar con la nueva modalidad de las videollamadas. Don Felipe se anotó todo lo que debía hacer en una agenda de planificación. Entonces revisó todo y fue hacia el puesto de mercado con su mascarilla o cubreboca y con mucho cuidado. Entonces pidió comprar una vieja computadora en oferta que estaban vendiendo en dicho lugar, además de contratar los servicios de Internet y así poder dictar sus clases. A don Felipe se le hizo muy difícil aprender la nueva modalidad. Sin embargo, después de practicar mucho, encendía su lenta computadora y observaba después de mucho tiempo a sus queridos alumnos, los cuales él quería como hijos propios. Don Felipe comenzó su clase no sin antes saludar a sus jóvenes y desearles un cuidado para prevenir aquel virus tan desagradable. El profesor comenzó sus clases y empezó a dictar lo que había preparado. Raro fue cuando notó que todos sus alumnos estaban en silencio y escuchando la clase. Sin embargo, notó que su audio había estado en silencio y que nadie le oyó nada. Demoró varios minutos en aprender a encenderlo, y entre otras cosas que eran nuevas para él.
Pasaron así los días y don Felipe literalmente se sentía más y más frustrado. Mucho más cuando empezó un nuevo día. Su computadora aprendió más rápido de lo normal. Comenzó con su dictado de clase sobre historia y al cabo de unos minutos, una de sus alumnas, Sofía, dijo: querido profesor Felipe, disculpe la molestia, pero el audio se oye mal y no entendimos nada de lo que usted decía. Felipe se sintió muy frustrado, pues ya había hablado tanto de la explicación acerca de su clase. Al pasar los días, esta interferencia aún persistía. Aquel profesor no había notado que el director de la escuela había estado presente ya en varias clases y había notado que simplemente las clases del profesor Felipe eran obsoletas, pues no se le entendía absolutamente nada. Al terminar la clase, los alumnos se sorprendieron mucho de que no entendían nada con el profesor que más había hecho por ellos. Muchos querían visitarlo y ayudarle, pero simplemente no se le permitía salir y no se querían exponer al peligro. Ese día, en la tarde, el director de la escuela llamó al profesor Felipe y le dijo: hola Felipe, mi buen amigo. Han pasado ya muchos años en que tú estás trabajando en esta escuela. No quisiera decirte esto, pero estamos agradecidos por tu pero gran labor. Siempre has ayudado a muchas personas y te mereces mucho. Sin embargo, esta vez, por orden del dueño de la escuela, te aviso que si en la próxima clase los problemas con la red de comunicación continúan y no se te logra entender nada, queremos notificarte que dejarás de prestar servicios como docente y serás retirado de la institución. Don Felipe no podía entender cómo esto se lo comunican a él, pues siempre fue intachable. Pero entendía que los alumnos no aprendían nada por el déficit de la red inalámbrica, o sea, el internet lento y la computadora vieja. Al día siguiente, con muchos nervios, aquel profesor encendió su computadora y comenzó a dictar sus clases. Al notar que no se le oía, simplemente se calló por muchos minutos y comenzó a ver a sus alumnos uno por uno. Comenzó a decir cosas positivas del alumno y comenzó a llorar, diciendo: yo los he visto crecer desde que tenían apenas 4 años. Hoy este es su último año para ir a la universidad. Es bueno saber que ustedes están convirtiéndose en un bien para esta sociedad. Nunca olviden que el que estudia triunfa. Aquel profesor comenzó a llorar desgarradoramente y finalizó sus clases. Los alumnos se quedaron en la videollamada para poder entender qué era lo que sucedía y se enteraron de las amenazas que el director había dado a aquel profesor, que no tenía dinero para comprar una buena computadora y pagar una mejor señal de internet. Pero algo pasó. ¿Recuerdan a Sofía? Pues ella era una niña muy relajada siempre. Pero gracias a la paciencia y amor del profesor Felipe, ella se volvió una buena alumna y hasta fue aceptada por la universidad en Howard. Sus padres tenían mucho dinero e influencias. El tiempo había transcurrido, más de 1 año para ser exactos. Las cosas con la pandemia se tranquilizaron un poco más. De pronto Sofía y su familia llegaron junto con los demás alumnos hasta el pueblo del profesor Felipe. Durante ese año, Sofía y todos, en una colecta, construyeron una bella escuela. Llevaron al profesor hasta la escuela y le dijeron: gracias por ser el mejor. Queremos avisarle que usted ya no tendrá que caminar tanto para llegar a la escuela, de la que cruelmente fue expulsado. Usted es propietario de este nuevo recinto estudiantil. Solo tiene que ponerle un nombre y podrá empezar cuando quiera dictar sus clases para todas las personas en este pueblo y de esta manera ayudarles. Así, hacer cada vez mejores personas para la humanidad. El profesor miró al cielo y abrazando a su esposa lloró de alegría al saber que todo, al final, valió la pena. Amigo, cuéntame, ¿qué tal tus clases virtuales? Si tienen un profesor con problemas así, recuerden que no es su culpa, pues tengan mucha paciencia. También recuerden suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que así reciban ustedes más contenido como este cada semana. Un abrazo, bendiciones y hasta la próxima.